Bien, nosotros en el último video lo que habíamos planteado fue una serie de formas de clasificar a la materia, llegando finalmente al átomo. Nosotros hicimos un recorrido por los diferentes modelos atómicos. Ahora lo que vamos a hacer es reparar puntualmente en el modelo atómico actual. No es que queremos ser expertos en el átomo, pero sí poder entenderlo un poco más a este átomo al que estamos haciendo referencia. En principio para eso tenemos que entender o volver a repetir que el átomo, si tuviéramos que ubicar dos grandes regiones, sería el núcleo y la periferia. En cualquiera de estas dos grandes zonas, dos grandes regiones, vamos a encontrar diferentes partículas subatómicas. En el núcleo vamos a encontrar las partículas positivas, que son los protones, acompañadas de las partículas neutras, que son los neutrones. Y en la periferia vamos a encontrar las partículas negativas, que son los electrones. Recordar que vieron que la periferia esta está dibujada como con un sombreado. Esto porque nosotros decimos que eh, es una nube electrónica o los orbitales o zonas de mayor probabilidad de encontrar a los electrones, para tratar de separarnos del modelo planetario clásico al que estamos acostumbrados. Esta representación que vemos en todos lados y que de hecho alguna imagen que yo voy a pasar ahora sigue haciendo referencia al modelo planetario porque son las imágenes que hay en la web. Es muy difícil encontrar representaciones que contemplen el modelo actual, pero es importante que lo recordemos. Nosotros para ser más específicos, cuando decimos que la periferia está conformada por diferentes orbitales, ¿se acuerdan que ya no hablamos más de órbita, sino que hablamos de orbitales? Estos orbitales tienen diferentes formas, dependiendo de cuántos electrones debamos localizar, o, perdón, se localicen en realidad en el átomo, porque es el átomo quien localiza a los electrones, quien los ubica, será en qué orbital estamos situados. Eh, Empezamos por orbitales próximos al núcleo, que son los S, pasamos a orbitales tipo P, tipo D y tipo F. Obviamente que esto no es que hay que saber la forma, sino simplemente eh, ver cómo es que se ubican los electrones en los diferentes átomos. Em, Como ya habíamos planteado, es Schrödinger quien plantea el modelo atómico actual, es el primero que habla de orbitales, pero Schrödinger a esta función de onda que él trabaja no le da ninguna interpretación física. Quien le da una interpretación física y por ende plantea estas formas que estamos viendo de los diferentes orbitales, donde se encuentran los diferentes electrones y son estas zonas de probabilidad de encontrar los electrones, es Born, ¿sí? Que dice que la función de onda al cuadrado sí tiene una interpretación física y mediante diferentes cálculos es que puede llegar a estas formas que están aquí planteadas. Pero no es más que lo que estoy diciendo, no es que vamos a saber de memoria las diferentes formas de los orbitales. Luego de esto pasamos a la gran herramienta de la química, que es la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos a los diferentes elementos. Esta tabla periódica que se sigue ampliando actualmente porque hay algunos elementos que se siguen sintetizando a nivel de laboratorio. Y a grandes rasgos nosotros lo que deberíamos saber de la tabla periódica es que está dividida entre elementos representativos. Las dos primeras familias, ¿sí? O estas dos primeras columnas que están ubicadas son elementos representativos. Y luego pasamos a la familia 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que también son lo que llamamos elementos representativos. Luego todo esto que está ubicado en celeste son los que se llaman elementos de transición y esa es como una gran clasificación. La tabla periódica está dividida en 18 familias, que son estas columnas que encontramos acá, y 7 periodos, que es lo que encontramos en las horizontales. Si ustedes miran, acá encontramos 7 números que hacen referencia a los 7 periodos de la tabla periódica. Para los elementos representativos, que son los de la familia 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 18, podemos decir, y lo vamos a encontrar acá explicado, que mirando la tabla periódica podemos hacer referencia a cuántos electrones de valencia tiene
cada uno de esos elementos. Primero vamos a leer un poco lo que está aquí planteado. Dice, los electrones de valencia para los elementos representativos se pueden determinar sabiendo dónde se ubica el elemento en la tabla periódica. Ejemplo, elementos de la familia 1 tendrán un electrón de valencia, elementos de la familia 2 tendrán 2 electrones de valencia. Primero, los electrones de valencia son los electrones que están ubicados en el nivel de mayor energía de cada átomo. El nivel con mayor energía de cada átomo vamos a encontrar estos electrones de valencia. ¿Por qué son tan relevantes para nosotros los electrones de valencia? Porque a la hora de plantear enlaces químicos, de plantear interacciones entre un átomo y otro, los únicos electrones que interactúan son los electrones de valencia. Lo que muchas veces ustedes probablemente en el liceo le hayan llamado electrones más externos. ¿Qué pasa? Nosotros no hablamos de electrones más externos porque con esta nueva concepción del átomo, como electrones ubicados en zonas de mayor probabilidad, es que decimos, bueno, el átomo es infinito, por lo cual es erróneo hablar de electrones más externos y hablamos de electrones ubicados en los niveles de mayor energía. Esos son los electrones de valencia. Esos electrones son los únicos que podrán interactuar para formar enlace. Por eso es que nosotros reparamos tanto en ello. Si están en la familia 1, el elemento con el que estoy trabajando, un electrón de valencia, familia 2, dos electrones de valencia, como está explicado. Por ejemplo, el sodio, y ahí es que yo hoy les decía, van a encontrar en la diapositiva alguna referencia a el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico que está representado ahí es el de Bohr, no el modelo atómico actual. El sodio, tiene 11 electrones. Si ustedes cuentan acá, encontrarán que tenemos en este más interno 2 electrones, seguimos más hacia afuera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y por último, en ese nivel de mayor energía encontramos el 11º electrón. Si bien el sodio tiene 11 electrones en total, el único que tendrá la posibilidad de interactuar o de ser utilizado para formar enlace o de participar del enlace es ese 11º electrón. Es decir, que el sodio tiene un solo electrón con la capacidad de poder interactuar, de poder ser cedido, de poder ser compartido para formar enlace. Eso dependerá del tipo de enlace, por lo cual decimos que el sodio tiene un electrón de valencia, es decir, un electrón en esta zona de mayor energía, y eso también lo podemos ver si ahora ustedes miran una tabla periódica, que el sodio se encuentra en la familia 1. Estos serían algunos conceptos del átomo para poder introducirnos en los futuros análisis que vamos a hacer.